fuerza magnética sobre un conductor rectilíneo que transporta una corriente será igual a I multiplicado por el producto vectorial de los vectores L cruz campo magnético B. El vector L es un vector de desplazamiento, como indicamos acá, L, vector de desplazamiento, que tiene un módulo igual a la longitud del conductor. L tiene la longitud del conductor, y la dirección y sentido es el mismo que el de la corriente eléctrica I. Entonces, para la gráfica, L tendría este sentido, ese sería el vector L, ¿no? Tiene la misma dirección que la corriente. Entonces, como el campo magnético está acá, B, el producto vectorial de L cruz L sería un vector que coincide con la dirección del eje Z. Entonces, la fuerza magnética tendría ese sentido acá. Entonces, así aplicamos esta ecuación de fuerza magnética. Posteriormente vamos a mostrar con ejemplos la aplicación de esta ecuación. En esta primera parte vamos a describir más la parte teórica. No se preocupen, voy a realizar ejemplos considerando la aplicación de esta ecuación de fuerza magnética, esta ecuación, sobre una partícula Q que se mueve con una velocidad tangencial B en una región de campo magnético, y también vamos a aplicar esta última ecuación, fuerza magnética sobre un conductor que transporta una corriente. No se preocupen, no es que no voy a resolver ejemplos, pero continuamos, ¿no? Vamos a continuar con el desarrollo de la teoría y vamos a continuación realizar el cálculo de la fuerza magnética sobre un conductor, pero ahora decimos, ¿qué pasa si el conductor no tiene una forma uniforme? ¿Qué quiere decir? Que tiene una forma irregular, ¿no? Entonces, si consideramos un conductor, el siguiente conductor, en una región de campo magnético, ahí los ejes X, Y y Z solo sirven para indicar que estamos en el espacio. Entonces, digamos que tengo un conductor que inicia acá y luego termina ahí. Tengo un conductor que transporta una corriente, digamos, de A a B. Aquí está A, B minúscula. La corriente tiene este sentido, corriente I. Entonces, si tenemos un conductor irregular, no es un conductor rectilíneo, que va de A a B y transporta una corriente B, podemos calcular la fuerza magnética sobre este conductor. Para esto vamos a considerar un segmento uniforme dentro del conductor, ¿no? Entonces podemos considerar un segmento rectilíneo. Si dividimos este conductor en elementos pequeños, va a haber un momento tal en el cual vamos a tener un conductor rectilíneo, ¿no? Entonces digamos en este segmento. De segmentito tenemos un conductor rectilíneo. Y la dimensión de este conductor le vamos a denominar DL, infinitesimal, ¿no? Pequeño. Entonces, este elemento de corriente DL va a generar una fuerza magnética, se va a generar sobre este elemento DL una fuerza magnética, al cual le vamos a denominar DF. Entonces, vamos a partir de la ecuación inicial, donde, ¿recuerdan? Fuerza magnética era igual a I L desplazamiento vectorialmente campo magnético. Entonces, sobre este segmento DL de corriente se generará una fuerza magnética de FB vector, que será igual a corriente por DL, el elemento, el trocito de conductor que tiene una forma rectilínea, regular, vectorialmente campo magnético.
Ese elemento, si queremos observarlo en la gráfica, y considerando la dirección del vector DL y B, tendría este sentido, que va a estar el vector DF. Recuerden que DF, la dirección y sentido, vamos a calcularlo como el producto vectorial de DL cruz B. Entonces, para mi gráfica, ampliando un poquito más, tendríamos acá el campo magnético. En esa gráfica tendríamos que realizar, pero acá yo lo voy a realizar una gráfica ampliada, digamos. Entonces aquí tendríamos el campo magnético B. Este mismo campo magnético, por si acaso, esa gráfica estoy volviendo a realizar. Entonces mi elemento de L lo voy a dibujar un poquito más grande. Va a estar aquí aproximadamente. Un poquito más grande estoy dibujando. Este sería mi elemento de L. Entonces la fuerza magnética al realizar el producto vectorial DL cruz B, más o menos tendría este sentido. DF. Gráficamente podemos observar ese detalle. Tal que este vector de FB sea perpendicular al campo magnético y perpendicular a la fuerza de L. Es de esa fuerza estamos hablando en ese segmento de L, de conductor, ¿no? Ahora, si queremos calcular la fuerza total, deberíamos de hacer la sumatoria de todas las fuerzas de F alrededor del conductor, de A a B. Por lo tanto, la fuerza magnética FB sería igual a la integral de A a B alrededor de todo el conductor, de I cociente dl vectorialmente campo magnético. Para un conductor que tiene una forma irregular, esta es la ecuación que debemos emplear para calcular la fuerza magnética, sobre todo el segmento del conductor. Entonces, esta va a ser mi ecuación general, ¿no? La ecuación inicial, esta ecuación, es una ecuación que solo es válida para un conductor rectilíneo, debido a la sencillez como hemos deducido esta ecuación, ¿no? Pero esta ecuación final va a ser la ecuación que vamos a utilizar para un conductor que tenga una forma cualquiera. Entonces, pero no se asusten, el cálculo de la fuerza magnética, vamos a tratar de simplificar el cálculo siempre, en particular en este capítulo, ya que en la mayoría de los casos vamos a considerar cociente constante y campo magnético constante. En este capítulo vamos a hablar de campos estáticos y cociente constante, no de cocientes variables para el cálculo de la fuerza magnética. Por lo tanto, en esta integral, el campo magnético y la cociente serían constantes, elementos que salen de la integral. Para observar este detalle, podemos dividir el análisis del cálculo de esta ecuación en dos casos. Caso 1, que acá lo he denominado como el caso en el cual el conductor está a lazo abierto, y caso 2, el caso en el cual el conductor está a lazo cerrado. Entonces, siempre con las condiciones de cociente y campo magnético constante. En ambos casos, aquí abajo también cociente y campo magnético constante. Entonces, para esas situaciones, la aplicabilidad de esta ecuación sería de la siguiente manera. Para el primer caso, si tenemos un conductor a lazo abierto, podríamos realizar la siguiente gráfica. Vamos a suponer siempre que en primera instancia tenemos una región de campo magnético. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que tenemos por acá líneas de campo magnético. Si digamos, estas líneas de campo magnético tienen esta dirección. Entonces, tenemos acá campo magnético
B mayúscula. Esta línea de campo, en esta región de campo magnético, vamos a considerar un conductor a lazo abierto. Entonces, el conductor a lazo abierto sería el siguiente, pero antes voy a modificar estas líneas un poquito más grande. Más o menos así. Y ahora suponemos que tenemos el siguiente conductor. Un conductor que va de A a B, digamos así. Desde A hasta B, lleva una corriente I. Una corriente I de A a B. Entonces, para este caso, la aplicación de esta ecuación para el cálculo de la fuerza magnética, esta ecuación que dice fuerza magnética es igual a integral de A a B alrededor de todo el conductor, de corriente dl vectorialmente campo magnético, lo debemos realizar de la siguiente forma, para simplificar el análisis, ¿no? Considerando que corriente es constante y el campo magnético es constante, entonces esta integral se lo realiza solo para dl. I y B saldrían de la integral, por lo tanto, diríamos la fuerza magnética va a ser igual a I por integral de A a B de dl, que es un vector, vectorialmente campo magnético. Entonces, solo debemos realizar la integral de dl. Si recordamos nuestros conceptos de vectores y consideramos el concepto de la integral de dl representaría la sumatoria vectorial de los elementos infinitesimales dl. ¿Qué quiere decir? Suponemos que dividimos el conductor en pequeños trozos regulares de longitud dl, de tal forma que tendríamos acá los elementos dl, ¿no? dl, aquí dl, y así sucesivamente, ¿no? Todos los elementos dl. Entonces, considerando el concepto de suma vectorial y recordando el método empleado en la suma vectorial por el método de polígonos, ¿recuerdan cuál era el procedimiento para realizar esta sumatoria? Más o menos era de la siguiente forma, ¿no? Decíamos, tomamos el primer elemento, luego colocamos el segundo elemento de tal forma que el origen del segundo vector coincida con el extremo del primer vector, y así sucesivamente colocamos todos los vectores. Para mi esquema más o menos tendría la siguiente forma, así. Y estos son los elementos de él. La sumatoria de los elementos de L sería un vector que va del origen del primer vector al extremo del último vector. Entonces acá el vector resultante de la integral de estos elementos de L sería este vector. Este vector que va a ir desde el origen del primer vector al extremo del último vector. Y este vector le voy a denominar vector L mayúsculo. Entonces, lo que estoy indicando acá es que L mayúscula va a ser igual a la integral de A a B de dl. Y se recomienda realizar el cálculo del vector L mayúscula de forma gráfica, o sea, considerando los puntos A y B, ¿no? Para los problemas tipo examen, si revisan un examen del semestre pasado, aquí tendríamos el punto A, digamos, le voy a denominar punto inicial P, y el punto Q, punto final Q. Entonces, estos puntos pueden estar dados en el sistema de coordenadas rectangulares por las coordenadas X, Y, Z. Y Q también, X, Y, Z.
si tenemos esos puntos para P y Q, entonces podemos determinar la distancia entre estos dos puntos y la orientación de la línea que une estos dos puntos también, de P a Q, considerando los cosenos directores, la fórmula de Pitágoras para los tres ejes X, Y y Z. Entonces, ya tenemos las herramientas matemáticas para calcular L. Entonces, mi ecuación para el cálculo de la fuerza magnética se reduciría a esta ecuación. Para este caso, fuerza magnética va a ser igual a I multiplicado por L mayúscula cruz campo magnético. Entonces, se recomienda calcular utilizando esta última ecuación. Si el conductor está a lazo abierto, calculamos primero L mayúscula, que va a tener un módulo igual a la distancia entre los puntos A y B, o los puntos P y Q, y la dirección va a ser la de una línea que va de P a Q. Y realizamos ese producto vectorial y nos evitamos el cálculo de la integral con el álgebra vectorial que conocemos. ¿Alguien tuviera acá alguna consulta, alguna observación antes de continuar? ¿Puedo continuar? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, sí. Ya, ahora, ¿qué tal si tenemos un conductor a lazo cerrado? A lazo cerrado quiere decir que el conductor tiene la siguiente forma, ¿no? Vamos a suponer siempre que tenemos una región de campo magnético. Entonces, si tenemos la siguiente región de campo magnético, tenemos varias líneas, ahí estoy poniendo algunitas. Digamos, esas líneas de campo magnético, entonces van a tener la siguiente dirección, estas líneas, de abajo hacia arriba, y vamos a suponer que voy a acomodar un poquito mejor los campos, solo con fines didácticos. Digamos que está ahí, esas son las líneas de campo magnético B. Y si ahora tenemos un conductor a lazo cerrado, eso quiere indicar que el conductor forma un camino cerrado. Digamos, me voy a dar una forma irregular cualquiera. Esta. Digamos que tenemos así ese camino cerrado y acá tenemos una corriente I que circula en sentido antihorario, digamos, ¿no? Tenemos una corriente I que ahí está dando vueltas. Más o menos así. Entonces tenemos un conductor que se encuentra en una región de campo magnético, entonces sobre este conductor se debe ejercer una fuerza. Esa fuerza lo calculamos con el módulo y la dirección y sentido lo calculamos con esta ecuación de forma general, ¿no? Entonces, si aplicamos los conceptos que hemos desarrollado en el caso 1, la pregunta del millón, tenemos que aplicar, es un conductor que tiene una forma irregular, entonces la ecuación para el cálculo de la fuerza estaría dado por esta expresión también. Fuerza magnética, también corriente y campo magnético es constante, sería igual a I multiplicado por integral de A a B de dl vectorialmente campo magnético. La pregunta del millón. ¿Estarían de acuerdo si les digo que esta integral, la sumatoria de los elementos dl es igual a 0? ¿Con esa afirmación están de acuerdo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ¿Sí lo ven? ingeniero. Sí, porque el punto inicial para el punto A y B coincidirían, ¿no? Este sería mi punto A, digamos, y ahí generaría mis elementos de L. Rápidamente, aquí estuviera uno, otro, así, ¿no? 3. Aquí esto lo voy a hacer rápido, por si alguien
¿Tiene dudas? Entonces, para considerar todo el segmento del conductor, volveríamos acá. Y B coincidiría con A, ¿no? Aquí va a estar B, ¿no? Entonces, el punto origen del vector y el extremo coinciden. Entonces, la sumatoria de los elementos de L para un conductor a lazo cerrado va a ser igual a 0. Por lo tanto, entonces la fuerza magnética, si tenemos un conductor a lazo cerrado, la fuerza total magnética siempre va a ser igual a 0 newtons. Entonces, si tenemos un conductor a lazo cerrado, vamos a tener una fuerza igual a 0 newtons. Entonces, esos dos van a ser los casos de estudio para calcular la fuerza magnética sobre un conductor que se encuentra en una región de campo magnético. Si el conductor tiene una forma regular, es un conductor rectilíneo, aplicamos esta ecuación, ¿no? FB es igual a I, L cruz B. Pero si tiene una forma irregular, tenemos que considerar esta ecuación, esta integral, y tenemos dos casos de aplicabilidad para no complicarnos los cálculos. Tenemos que analizar si estamos en el caso 1 o en el caso 2. Si estamos en el caso 1, calculamos L mayúscula, este vector, y de forma geométrica, considerando los puntos P y Q, o A y B, y luego aplicamos ese producto vectorial. Pero si el conductor está a lazo cerrado, caso 2, la fuerza neta siempre va a ser igual a 0 newton. Entonces, esos serían los temas de análisis para este caso. ¿Alguna consulta? ¿Puedo continuar? Sigue. Entonces, cuando tenemos un conductor a lazo cerrado, la fuerza neta es igual a 0, pero que la fuerza neta sea igual a 0 no significa que no se genere torque. Si tenemos un conductor a lazo cerrado, si bien la fuerza neta es igual a 0, puede existir un torque distinto de 0. Ese es el tema de análisis a desarrollar a continuación. Y además este concepto se aplica para el diseño de motores y generadores eléctricos. Vamos a desarrollar a continuación el concepto de torque sobre espiras de corriente, también denominado como momento magnético. Entonces, a continuación indicamos lo siguiente como introducción. Si se tiene una espira de corriente en una región de campo magnético, como se muestra en la figura, vamos a realizar el cálculo del torque sobre esta espira de corriente. Para contextualizar, vamos a indicar, tenemos una región de campo magnético B. Estas líneas de color negro representan a las líneas de campo magnético. Son campos magnéticos para la figura que quiero analizar, horizontales que van de izquierda a derecha en la pantalla de sus computadoras o de sus celulares, ¿no? Entonces, tenemos ahí campos magnéticos horizontales que van de izquierda a derecha, de color negro. Luego tenemos una espira una espira rectangular de corriente. En mi gráfica está de color azul, de color rojo, ¿no? Aquí está. Esta espira, ¿no? Es una espira rectangular. Por favor, consideren esa espira, en el cual circula una corriente I, ¿no? Y la corriente está circulando así, ¿no? En ese sentido. En sentido antihorario está circulando la corriente en esa espira de color rojo. Esa espira tiene lados A y B. El área de la espira sería el producto de A por B, de esa espira rectangular. Entonces, con esas premisas, a continuación vamos a calcular primero la fuerza que se ejerce sobre el conductor, sobre esta espira, perdón, y verificar también en este análisis que la fuerza neta es 0. Posteriormente vamos a calcular el torque.
Si bien la fuerza neta es cero, sucede algo similar al análisis que se realiza en física mecánica. Sobre una viga, por ejemplo, la fuerza neta puede ser igual a cero, pero se puede generar torque, ¿no? En un cuerpo rígido. En estática se analiza en momentos vigas, cuerpos rígidos en los cuales la fuerza neta puede ser igual a cero, pero el torque distinto de cero. Pues un caso similar sucede en este caso. Entonces, para ello vamos a numerar los lados de mi espira de la siguiente forma. Le vamos a denominar segmento 1 a este segmento 2 a este segmento 3 a este segmento y segmento 4 a esta parte. Entonces, los 4 lados de ese rectángulo son los segmentos 1, 2, 3 y 4. Entonces parece que el 3 acá no se nota bien. Entonces le anotaremos un poco más grande. Ese es el segmento 3. Y este es el segmento 1. Entonces aquí tenemos el segmento 1. Entonces, ahora vamos a analizar la fuerza sobre estos segmentos. Vamos a considerar primero los segmentos 1, 2 y 4. Entonces vamos a decir para 2 y 4. Para esos segmentos. Acá directamente vamos a decir lo siguiente. La fuerza magnética en el segmento 2 va a ser igual a la fuerza magnética en el segmento 4. En módulo, esta fuerza va a ser igual a 0 newtons. ¿Por qué? Dirán ustedes. La justificación a este valor de la fuerza es la siguiente. El ángulo entre los vectores L y B, recuerden que esta es la ecuación que debemos aplicar. Fuerza magnética es igual a corriente que circula en la espira o en el conductor por L cruz campo magnético. Entonces, para evaluar este producto vectorial necesitamos conocer el ángulo entre L y B, ya que el módulo de esta fuerza magnética en módulo, sería igual a I por módulo de L por módulo de B por seno de tita, donde tita es el ángulo entre ambos vectores. Por lo tanto, se justifica que la fuerza en los segmentos 2 y 4 es igual a 0 newtons, ya que el ángulo tita 2, en el segmento 2, tita 2 va a ser igual a 180 grados, y en el segmento 4, le voy a denominar tita 4, va a ser igual a 0 grados. En el segmento 4 podemos observar que tenemos una línea de campo magnético horizontal y L que tiene que coincidir con el mismo sentido que I, sería esta. Entonces el vector L y el vector campo magnético forman un ángulo de 0 grados. Por lo tanto, seno de 0 grados va a ser 0. La fuerza neta en el segmento 4 será igual a 0 newtons. Para el segmento 2, L y B forman un ángulo de 180 grados porque ambos vectores van a ser opuestos. La corriente va de derecha a izquierda y el campo magnético de izquierda a derecha. Entonces, F2 y F4 será igual en módulo igual a 0 newtons. Ahora, analicemos para los segmentos 1 y 3. Decimos para el segmento 1 y el segmento 3. Entonces, primero vamos a analizar el segmento 1. Vamos a decir para el segmento 1. Para 1 tendríamos una fuerza F1 que lo evaluaríamos de la siguiente manera. Vamos a calcular primero el módulo, luego la dirección y sentido. Entonces, F1 módulo sería igual a cociente módulo de L en ese segmento, módulo del campo magnético, esa región, por
seno del ángulo que forman L y B. En el segmento 1, ¿cuánto sería el ángulo entre estos dos vectores? ¿Me pueden ayudar? 90 grados. 90 grados. L y B formarían un ángulo de 90 grados. Entonces, como seno de 90 grados es igual a 1, aquí ponemos 1, esta fuerza sería igual a cociente, lo voy a anotar con fines didácticos de la siguiente forma. Entonces, fuerza en 1 va a ser igual a cociente por el módulo de L sería igual a B, porque ese segmento tiene esa longitud. El módulo del campo magnético B no más, ese sería el valor, el módulo de la fuerza en el segmento 1. Cociente que circula, longitud del conductor, B, en el segmento 1, por B mayúscula, módulo del campo magnético. Pero para el segmento 3 tendríamos el siguiente análisis. Para 3, diríamos, entonces, módulo de la fuerza en 3 sería igual a cociente, módulo del vector L por módulo de B por seno. ¿Cuánto sería el ángulo entre el vector L y el vector B para el segmento 3? $225. Se considera en el producto vectorial el ángulo menor, ¿no ve? En este caso 90 grados también. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está Para el bien. segmento 3 tendríamos este ángulo entre los dos vectores. Acá abajo lo voy a dibujar. Este sería el ángulo, ¿no? Tendríamos el campo magnético B y L estaría de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces acá lo voy a dibujar L, solo con fines didácticos. Esta sería la dirección de L. Entonces el ángulo sería igual a 90 grados. Entonces aquí diríamos seno de 90 grados también. Y igual es igual a la unidad. Entonces, módulo de la fuerza en 3 va a ser igual a cociente, longitud del conductor en el segmento 3, nuevamente resulta ser B, por el módulo del campo magnético B mayúscula. Entonces, nuevamente, la fuerza en 3 es igual a I B minúscula por B mayúscula. De tal forma que la fuerza en 1 y 3 tiene el mismo valor. Y aquí podemos indicar que entonces la fuerza en 1 en módulo es igual a la fuerza en el segmento 3. En módulo ambas fuerzas son iguales, pero sus sentidos van a ser opuestos. Eso podemos determinarlo del siguiente análisis. Para el segmento 1 voy a considerar el producto vectorial. Este producto vectorial voy a analizar para el segmento 1. En el segmento 1 voy a volver a dibujar mis vectores. Aquí tendría el vector B, ¿no? Y el vector L va a ir de abajo hacia arriba. Entonces acá va a estar L, así, ¿no? Entonces L cruz B sería un vector que va a estar saliendo de la pizarra. Entonces acá tendría el vector F1 saliendo de la pizarra. Para el segmento 3, si volvemos a analizar mis vectores, entonces el vector B va a ser este. El vector L está de arriba hacia abajo porque la cociente va de arriba hacia abajo y voy a escribir un poquito mejor este vector. Aquí lo voy a dibujar. Me voy a sobrepasar un poco en mi gráfica. Este va a ser con fines didácticos nada más. Este sería el vector L para el segmento 3. Entonces, si realizamos el producto vectorial de... primero, para el segmento 1, jóvenes, el sentido de F1 está bien si resulta del producto vectorial de L cruz B. No, y sería... ¿No sería hacia adentro? Sería hacia adentro, ¿no? Muchas gracias. Aquí, el vector en realidad entra así.
¿Cómo me he dado cuenta de este hecho? Que aquí quiero, para el segmento 3, quiero multiplicar L cruz B y tengo un vector que va a estar saliendo de la pizarra en ese segmento, ¿no? Entonces, aquí tendría un vector F3 que va a estar saliendo de la pizarra. Estos dos vectores tienen que tener sentidos opuestos. ¿Por qué? Tienen módulos iguales, se tienen que anular de tal forma que la fuerza neta que actúa sobre un lazo cerrado de cociente sea igual a cero. Si tenían el mismo sentido, la fuerza neta va a ser distinto de cero y no se va a cumplir lo que hace un momento hemos indicado. Entonces, acá también de este análisis estamos observando que la fuerza neta que actúa sobre un lazo cerrado de cociente, que en este caso sería esta espira rectangular, va a ser igual a 0 newton. Entonces, si realizáramos la sumatoria de las fuerzas F sub I sobre la espira, que serían fuerza en el segmento 1, 2, 3 y 4, esto va a ser igual a 0 newton. En este caso, I iría desde 1 hasta 4. Entonces, esa sumatoria de las fuerzas va a ser igual a 0 newton. Entonces, una forma también numérica de demostrar lo que hace un momento habíamos indicado. Pero lo que queremos calcular no es la fuerza neta, solo acá estamos verificando que la fuerza neta va a ser igual a 0 newtons. Queremos calcular el torque. Para eso, vamos a considerar una vista lateral, una vista transversal. Estamos acá, vista en sección transversal de esta espira. Suponemos que lo vamos a ver desde el segmento 4. O sea, le estamos mirando desde el segmento 4 y observaríamos esta vista transversal de la espira. Entonces, para esta espira, el campo magnético va a ir de izquierda a derecha también. Entonces, aquí tendríamos, nos faltaría la gráfica de campo magnético. Aquí estuviera el campo magnético. Le voy a disminuir el grosor para que se note un poco mejor. Ahí tendríamos las líneas de campo magnético B. Y en la espira que estamos analizando, el plano de la espira y el campo magnético se encuentran en el mismo plano, ¿no? La espira y el campo magnético. Entonces, en vista transversal tendríamos esa gráfica, ¿no? Y estamos observando desde el lado 4, o sea que la longitud que vamos a ver es el del lado A. Y supuestamente esta espira va a girar considerando un centro de rotación a la mitad del segmento A medios, ¿no? Entonces, además también podemos indicar lo siguiente. En mi gráfica de la espira, en este segmento está saliendo por acá la cociente I. Aquí tenemos cociente I saliendo hacia el observador y en este extremo la cociente I va a estar entrando. Eso representa esta cruz, ¿no?, que está en mi gráfico. En este segmento, este puntito representa cociente saliendo y aquí entra, ¿no? Entonces, en este segmento sale cociente y en este otro segmento entra la cociente, por si acaso. Con esas premisas en la gráfica, a continuación voy a graficar las direcciones de las fuerzas que hemos determinado. Entonces, voy a borrar estas flechitas. Entonces, acá tendríamos la fuerza, tendría siguiente sentido. En el segmento 1 está entrando, entonces aquí voy a dibujar fuerza 1. En el segmento 2, en el segmento 3 está saliendo, entonces esa sería la dirección de la fuerza. Entonces aquí tenemos la fuerza en 3 vector y aquí tenemos la fuerza en 1 vector. Entonces esas fuerzas van a generar un torque que va a hacer que la espira gire respecto a su centro, ¿no? Vamos a considerar que este es el centro de la espira, entonces esta espira va a girar así, ¿no? Comenzaría a girar, ¿no?
se va a generar un torque que va a hacer que gire en ese sentido. Ahora hay que calcular el módulo de ese torque. Entonces, si consideramos nuestros conceptos de física 100, esta fuerza, la fuerza F1, haría que la espira, considerando ese eje de rotación, el centro de la espira, comience a girar así, va a generar un torque, un momento 1, que vamos a llamar momento generado por la fuerza magnética 1, momentos respecto a el eje de rotación O, y a esta fuerza le vamos a denominar fuerza 1 con fines didácticos, voy a decir, y aquí se va a generar un torque también de esta forma, y este sería el momento generado por la fuerza 3 respecto al eje de rotación O. Entonces, el momento total, considerando nuestros métodos de análisis y suma de momentos, diríamos momento total generado por las fuerzas magnéticas respecto al eje de rotación O, sería igual a la sumatoria del momento generado por la fuerza F1 respecto a O, más el momento generado por la fuerza F3 respecto a O. Y de forma general sabemos que para calcular estas fuerzas aplicamos la siguiente ecuación, ¿no? Fuerza 1 multiplicado por la longitud 1 perpendicular, así vamos a decir, más fuerza F3 multiplicado por la longitud 3 perpendicular. Estas longitudes 1 y 3 perpendicular son longitudes medidas desde el eje de giro a la línea de acción de la fuerza en forma perpendicular. Y como pueden observar en la gráfica, es igual a A medios. Y esta también va a ser igual a A medios. Ya que suponemos que va a girar, hemos considerado el eje de giro a la mitad de la longitud A. Entonces, reemplazando los módulos de la fuerza F1 y los valores, las longitudes de L1 perpendicular y L3 perpendicular, podemos indicar que el momento respecto al eje de giro O, generado por la fuerza magnética, va a ser igual a F1 y F2 tienen el mismo módulo, entonces voy a reemplazar. F1 es I por B minúscula por B mayúscula por A medios, más F3 es igual a I por B mayúscula por B minúscula por B mayúscula por A medios. Esos términos son iguales, sumamos, entonces el momento generado por la fuerza magnética respecto a un eje de giro O va a ser igual a cociente B por A minúscula por B mayúscula. Pero este producto de A por B es igual al área de la espira, a esa espira rectangular, le vamos a denominar A mayúscula, que sería igual al área. Entonces esto sería igual a, entonces el momento generado por la fuerza magnética respecto al eje de giro O sería igual a I por A por B. Entonces, esta sería la ecuación para calcular el torque o el momento generado por una fuerza magnética. Y este torque va a ser un torque máximo. Análisis a realizar a continuación. Este momento generado por la fuerza magnética, va a ser un momento máximo, como vamos a observar posteriormente. Entonces, ese sería el cálculo del momento que se genera debido a la fuerza magnética sobre una espira que se encuentra en una región de campo magnético. Esto para una espira de una vuelta, pero si tenemos una espira de n vueltas, entonces podemos generalizar esta ecuación y decir, ¿no? Para n espiras, entonces el momento magnético generado por la fuerza magnética sería igual a n veces este valor, n por I por A por B. Entonces, esta va a ser una ecuación que vamos a utilizar posteriormente.
Sería la ecuación para el cálculo del torque magnético. Y vuelvo a reiterar, para una espira de n vueltas, ese sería el torque máximo. Este aspecto vamos a aclarar a continuación. Momento magnético máximo. ¿Alguna consulta, alguna observación con relación al cálculo que estamos realizando? Y este momento magnético es el momento que hace funcionar a los motores, que explica el fenómeno físico, ¿no? Un motor básicamente es una espira de corriente, el motor más sencillo, una espira de corriente que se encuentra en una región de campo magnético. Dentro de un motor se genera una región de campo magnético con dos electroimanes, con su polo norte y su polo sur. Y en esa región se pone una espirita, y en esa espira se hace circular corriente, que se energiza desde la red eléctrica, puede ser, y al circular corriente se genera un torque que hace girar el motor. Ese es el principio básico de funcionamiento de un motor. Y para nosotros es muy importante este análisis. Posteriormente, para el diseño de motores, generadores, ustedes en materias de carrera van a hacer referencia a esta ecuación. Consultas. ¿Puedo continuar? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. El análisis que hemos realizado es el caso más básico de una espira que se encuentra en una región de campo magnético. Y esta ecuación que hemos deducido, esta última ecuación, sirve para una espira que tiene un área A acá dada por este valor, una espira de cualquier forma. La ecuación que hemos deducido es para una espira rectangular, pero si conocen el área de una espira circular, conocen la corriente que circula a través de esta espira y también conocen el campo magnético en esa región, pueden calcular el torque y posteriormente con ese torque pueden calcular la velocidad angular, si conocen la inercia de esa espira, ¿no? El momento de inercia, perdón. Entonces, esos datos posteriormente los pueden utilizar. Pero para este caso particular, el plano de la espira coincide con la dirección de las líneas de campo magnético. Y un análisis general sería el caso en el cual el plano de la espira no coincide con las líneas de campo magnético. Entonces, para esto, vamos a realizar la siguiente consideración. Vamos a suponer que considerando la última gráfica, esta de la espira se ha desalineado, el plano de la espira se ha desalineado con las líneas de campo magnético. O sea, ese torque ha hecho que rote la espira de la siguiente forma. Pues aquí ya tenemos una espira ya que ha rotado ya, ¿no? Entonces, en ese caso, vamos a analizar ahora el torque magnético de forma general. Este va a ser el análisis. Mediante este análisis vamos a obtener una ecuación general. Entonces, como introducción podemos indicar lo siguiente. En el siguiente texto decimos, si tenemos un campo magnético B mayúscula uniforme que forma un ángulo θ menor a 90 grados con las líneas perpendiculares al plano de la espira, esa va a ser mi condición inicial. O sea, supuestamente en la gráfica tenemos un campo magnético B, este es el campo magnético B, ¿ya? Y ese campo magnético es uniforme, o sea, es constante y va de izquierda a derecha. ¿Ya? Forma un ángulo θ, ese ángulo θ es este ángulo. Y ese ángulo vamos a tomar en cuenta para el análisis que es menor a 90 grados. Y este ángulo es el ángulo que forma el campo magnético con una línea perpendicular al área de la espira. Entonces, esa línea perpendicular al área de la espira es esta. Ahí hemos trazado una línea perpendicular. Aquí tenemos un ángulo de 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
lo que hemos realizado es lo siguiente, ¿no? Aclarando un poquito más. Trazamos una línea perpendicular a el plano del espira. Esta sería esa línea perpendicular. Aquí existe un ángulo de 90 grados. Y medimos el ángulo que esta línea perpendicular mide con la dirección de las líneas de campo magnético. Esta es la dirección del campo magnético. Contextualizando, su eje de giro nuevamente va a estar al centro de la espira. Entonces, es la espira inicial que teníamos acá. El eje de giro está a la mitad de A, o sea, a una distancia de uno de los extremos A medios. Es el mismo eje de giro, es este mismo eje de giro que estamos considerando para este caso. Entonces, vamos a continuar. Voy a eliminar estos trazos que no me interesan. Y a continuación vamos a calcular la fuerza en cada uno de los segmentos de este conductor. Tienen que recordar siempre que es la misma espira anterior y que está rotado ahora, ¿no? Y está en esa posición. Ahora, en esta situación vamos a calcular la fuerza neta primero y luego la fuerza en cada uno de los lados y posteriormente el torque magnético. Entonces, nuevamente decimos, para los segmentos hemos denominado 3 y 4, ¿no? O sea, al igual que en el caso anterior, acá habíamos iniciado, perdón, aquí era para los segmentos 2 y 3. Entonces vamos a decir, esos segmentos 2 y 3 son estos segmentos que hemos considerado en la espira rectangular. Para los segmentos 2 y 4. Esa parte del análisis, para no complicar el análisis final, voy a indicarles directamente que la fuerza en 2 es igual a menos fuerza en 4 y tienen la misma línea de acción, de tal forma que la fuerza en 1 más la fuerza en 4 va a ser igual a 0 newton. Pero la fuerza en 2 y la fuerza en 4 va a ser igual a 0 newton. Esa parte no vamos a realizar el análisis, se los dejo a ustedes para que realicen ese análisis. Entonces, en los segmentos 2 y 4 las fuerzas se van a anular, ¿ya? No va a existir fuerza neta. Y además no van a generar torque estas fuerzas. Me interesa el análisis de los segmentos 1 y 3. Entonces voy a decir, primero, para el segmento 1. Para el segmento 1 voy a aplicar la ecuación de la fuerza magnética. ¿Recuerdan esta ecuación? Fuerza magnética es igual a cociente por vector desplazamiento, vector campo magnético. Entonces voy a calcular el módulo de las fuerzas. Vamos a decir, fuerza en 1, aquí lo pondremos así, fuerza en 1, en módulo va a ser igual a módulo, valor de la cociente, módulo de L, módulo del campo magnético, por el seno del ángulo que forman ambos vectores. El segmento 1 estaría por acá más o menos. 1. Estamos hablando de este segmento, por si acaso. Este segmento es el segmento 1, aquí, ¿no? Entonces, en ese segmento estamos indicando que la fuerza el módulo de la fuerza va a ser igual a cociente por módulo de L, módulo del campo magnético, seno. ¿Cuál sería el ángulo que forman los vectores L y B en este caso?
pueden ayudarme a determinar el ángulo entre el vector desplazamiento y el vector campo magnético. En el segmento 1, en este punto, supuestamente la cociente I está entrando, esta flechita, esa cruz indica que la cociente I está entrando en el plano de la pantalla que ustedes están observando, y en el segmento 3, aquí la cociente I está saliendo. Este puntito representa eso, ¿no? Entonces, el campo magnético está en el plano de la pantalla que ustedes están observando. En el segmento 1, acá, la cociente está entrando. Está entrando en forma perpendicular, eso representa esa cruz, y el campo magnético está en el plano de la pantalla que están observando. ¿Cuál sería el ángulo entre L y B? Ya que L tiene la misma dirección y sentido que I. 0 grados, ingeniero. 90. ¿No sería 90? 90 grados. 90 grados. 90 grados tiene que ser, ¿no? Porque está entrando el vector L y B está en el plano de la pantalla que están observando. Entonces aquí tenemos 90 grados. Como seno de 90 grados es igual a 1, entonces acá tendríamos que la fuerza en 1 va a ser cociente, longitud de ese segmento del conductor, sigue siendo B, por módulo del campo magnético. Ese sería el valor del módulo de la fuerza Fu. Ahora, ¿cuál sería la dirección de esa fuerza para ese segmento 1? Para determinar la dirección, siempre yo les recomiendo que ustedes tracen los tres ejes X, Y y Z, tres ejes ortogonales, para determinar la dirección de del resultado de un producto vectorial. Vamos a aplicar el producto vectorial n veces en esta materia, en muchas ecuaciones. Entonces, les recomiendo que siempre ustedes hagan esta práctica, ¿no? Consideren los ejes X, Y y Z. Acá voy a graficar, ¿sí? Y sobre esos tres ejes ortogonales coloquen los vectores que quieren evaluar. En este caso, L cruz B. Para el segmento 1, B tendría este sentido. B va a ser este vector. Si lo dibujaremos rápidamente. B estaría en forma horizontal. L está entrando, entonces lo voy a dibujar así. Esta sería L entrando en el plano de la pizarra. Entonces, L cruz B, que me daría la dirección del vector F1, tendría este sentido. Este sería F1. L cruz B, ¿no? Entonces, en mi gráfica, la dirección de la fuerza 1 sería la siguiente, ¿no? Aquí fuerza 1 estuviera dirigido en ese sentido. Ya tenemos la dirección y el módulo de F1. Podemos hacer un análisis similar para el segmento 2. El segmento 2, por si acaso, está acá. Aquí va a estar el segmento 2. Entonces, para ese segmento 2 decimos para el segmento 2, F2 va a ser igual a, utilizando la ecuación general de la fuerza magnética sobre un conductor que transporta una cociente, y este conductor tiene una forma rectilínea. En el segmento 2 diríamos I módulo de L por módulo de B por seno del ángulo que forman ambos vectores. Nuevamente, ¿cuánto sería el ángulo que forman en el segmento 2 los dos vectores L y B? 90 grados nuevamente, solo que ahora L va a estar saliendo de la pantalla de la presentación que están viendo ustedes, y el campo magnético está en el plano de la pantalla. Entonces aquí tendríamos 90 grados. Y por lo tanto el módulo sería IB por campo magnético. Nuevamente el módulo de la fuerza 1 es igual al módulo de la fuerza 2.
pero determinaremos el sentido de la fuerza F2. Para eso, nuevamente ustedes pueden considerar 3 ejes ortogonales. Entonces yo voy a considerar las siguientes líneas rápidamente. Esos 3 ejes, y sobre estos 3 ejes ortogonales dibujamos los vectores de interés. En este caso tendríamos la fuerza el campo magnético horizontal de izquierda a derecha. Ahora la cociente ya no está entrando, sino está saliendo. Entonces esa es la dirección del vector L. L va a estar acá. L cruz B genera el vector fuerza en 3, ¿no? Esto es 3, por favor voy a aclarar. Este es el segmento 3. Van a disculpar, 3. Y esta es la fuerza en 3, así le hemos denominado. Porque aquí ya hemos considerado 1 y 2 y 4, ¿no? Entonces, este es el segmento 3. Aquí. Entonces, la fuerza en 3 tendría ese sentido. Va a ir de abajo hacia arriba. Entonces, esa es la fuerza que debo dibujar acá, ¿no? Esa es fuerza 3. Entonces, esa fuerza 1 y fuerza 3, van a generar un torque, ¿no? Ese torque va a hacer que gire respecto a O. Esta espira en sentido horario para nosotros, ¿no? Entonces va a generar un torque que va a tratar de hacer girar así, ¿no? En sentido horario. Entonces, ahora ya conocemos los módulos de las fuerzas, ahora hay que calcular los torques que van a generar cada uno de estas fuerzas. Entonces, la fuerza F1 va a generar un torque en este sentido, al cual le vamos a denominar momento generado por la fuerza F1 respecto a O, y la fuerza F3 va a generar un momento también en este sentido, en el mismo sentido, si consideramos como eje de giro O, y a este momento le vamos a denominar momento generado por la fuerza F3. Entonces, de tal forma que si calculamos el torque total, diríamos, entonces, el momento generado por la fuerza magnética respecto a un eje de giro ubicado en O va a ser igual a la sumatoria del momento generado por la fuerza F1 respecto al eje de giro O, más el momento generado por la fuerza F3 respecto al eje de giro O. Y si utilizamos, si consideramos un análisis netamente matemático, diríamos fuerza generado por la fuerza magnética, entonces sería igual a fuerza 1 por L1 perpendicular más fuerza 3 multiplicado por L3 perpendicular. Entonces, las distancias perpendiculares desde el eje de giro a la línea de acción de la fuerza. Entonces, para eso, vamos a hacer además el siguiente análisis. Vamos a indicar que, como tenemos acá un ángulo de 90 grados, y aquí tenemos el ángulo tita, si consideramos este ángulo alfa se va a reflejar acá, alfa. Tal que alfa más tita tiene que ser igual a 90 grados. Entonces, podemos indicar que si consideramos la línea de acción del vector F3, por ejemplo, en ese triángulo rectángulo, generando ese triángulo rectángulo ahí, entonces, acá, siempre considerando que tenemos un ángulo de 90 grados aquí, para que se mida la distancia perpendicular, entonces, L3 sería esta longitud, ¿no? Esta sería L3, ese trazo, ¿no? Desde el eje de giro a la línea de acción en forma perpendicular. Entonces, para ese triángulo rectángulo, como alfa más tita tiene que ser igual a 90 grados, acá se reflejaría tita.
Entonces podemos calcular L3 perpendicular, que sería esta distancia, ¿no? L3 perpendicular, y también para calcular L1 perpendicular, podríamos realizar un análisis similar. Acá formar un triángulo rectángulo, de tal forma que vamos a tener un ángulo de 90 grados acá. Entonces, L3 perpendicular sería esta distancia, perdón, L1 perpendicular sería esta distancia, y el ángulo θ se reflejaría aquí. Ese ángulo θ es tal que θ más alfa es igual a 90 grados. De esa gráfica, ustedes pueden observar claramente que L1 va a ser igual a, como el eje de giro es en el punto O, que está a una distancia a medios de uno de los extremos, entonces L1 perpendicular va a ser igual a medios seno de θ. Y L3 perpendicular también va a ser igual a medios seno de θ. De tal forma que el momento total podemos evaluarlo de la siguiente forma. El momento generado por la fuerza magnética respecto al eje de giro O sería igual a módulo de la fuerza F1 es igual a cociente por longitud B minúscula por módulo del campo magnético B por A medios seno de θ. Siendo este ángulo θ el ángulo que forma esa línea perpendicular al plano de la espira y la línea de acción del campo magnético. Más F3, que es igual a cociente por B, la longitud B del conductor, por módulo del campo magnético, por A medios seno de θ. Como esos dos términos son similares, sumamos y vamos a obtener la siguiente expresión. Esto sería igual a cociente por B minúscula por A mayúscula, A minúscula por B por seno de θ. Y en esta ecuación, como el producto de A por B es igual a el área de la espira rectangular, esto sería igual al área, entonces podemos determinar esta ecuación. Momento generado por la fuerza magnética respecto a un eje de giro ubicado en el centro, que nosotros hemos considerado como O, va a ser igual a cociente que circula en la espira por área de la espira por módulo del campo magnético por seno de θ. Entonces, esta sería la ecuación para calcular el momento que se ejerce sobre una espira. Pero si la espira tuviera n vueltas, para una espira de n vueltas, vamos a decir para n vueltas, entonces la ecuación para calcular el módulo del momento generado por la fuerza magnética sería esta. Momento generado por la fuerza magnética va a ser igual a n veces el valor anterior. N por cociente por área por campo magnético por seno de θ. Entonces, esta sería la ecuación para calcular el momento magnético. Y es una ecuación general, en el cual la espira, el plano de la espira forma un ángulo un ángulo θ con las líneas de campo magnético. Y en esta ecuación se puede observar que el valor máximo para el momento va a ser cuando θ sea igual a 90 grados, o sea, el plano de la espira coincida con las líneas de campo magnético, que era el caso anterior. En el caso anterior, el momento máximo lo calculábamos como el producto de N por I por área por campo magnético. Si θ es igual a 90 grados, vamos a tener el torque máximo o momento máximo.
pero ustedes no van a observar esta ecuación en los textos de física que les he proporcionado el día de ayer como referencia, sino van a observar una ecuación vectorial. Para obtener una ecuación vectorial para el momento magnético, se realiza la siguiente definición previa. Se define vector momento dipolar magnético de la siguiente forma. Vamos a utilizar el símbolo mu para escribir momento dipolar magnético, y mu se define de la siguiente forma. Mu vector va a ser igual a para una espira en el cual circula una corriente, el momento dipolar magnético se define de la siguiente forma. Va a ser igual a número de vueltas en la espira, el área de la espira, corriente que circula en la espira multiplicado por el vector área. Este vector área se define como se define área en cálculo 2, ¿no? Va a tener un módulo igual a área y un vector unitario n que va a ser perpendicular al área de la espira. ¿Eso qué quiere decir? Que el vector mu tendría esta línea de acción, ¿no? Va a estar aquí, aquí va a estar mu, ¿no?, en mi gráfico. Porque esa es la línea perpendicular al área de la espira. Mu quedaría en ese sentido. Entonces, otra forma alternativa de escribir mu sería mu va a tener un módulo igual a ni por a, que sería, si ustedes quieren pueden leer como nia, ¿no?, por el vector unitario normal al área. N vector unitario. Esta es la definición del vector momento dipolar magnético. ¿Y para qué se utiliza esta definición? Para poder expresar el momento magnético de forma vectorial. Si consideramos esta definición, podemos indicar que el momento magnético, el vector momento magnético de forma general, vectorialmente lo podemos escribir como el producto vectorial de mu cruz campo magnético. Esta es la definición vectorial del momento magnético. Y les sugiero que le adicionen a su formulario. Este momento magnético tendría las siguientes características, ¿no? Si analizamos el módulo de esta ecuación, diríamos su módulo, el módulo del momento magnético, el módulo va a ser igual a módulo del primer vector. El módulo del primer vector es ni por a. Módulo del segundo vector sería módulo del primer vector, módulo del segundo vector b, por el seno del ángulo que forman ambos vectores, seno de θ. Y resulta ser la misma expresión que deducimos en un inicio. Entonces, vamos a calcular el momento magnético mediante esta ecuación vectorial, ¿no? Esa ecuación me va a permitir determinar la dirección y sentido y módulo del momento dipolar, el momento magnético, considerando el concepto de momento dipolar magnético. Ahora, acá surge la pregunta, ¿no? Lo más importante en el cálculo de esta ecuación es determinar primero la dirección de mu. Entonces, para eso, la dirección y sentido de mu. Para eso vamos a considerar la siguiente gráfica, ¿no? Si tenemos una espira, digamos esta espira de corriente, ahí, voy a hacer una copia para analizar dos casos, esta grafiquita. Entonces, es bueno determinar mu para el cálculo del momento magnético. Entonces voy a considerar estos dos casos donde tengo una espira en una primera instancia donde el campo magnético,
donde la cociente circula en la primera espira en sentido antihorario. Aquí vamos a decir que tenemos cociente así. Y en la segunda espira la cociente tiene sentido opuesto al primer caso. O sea, la cociente va a circular en sentido horario. En esos dos casos, quisiera determinar el sentido y la dirección del momento dipolar magnético. Para cualquier espira, ustedes pueden determinar su momento dipolar magnético, ya sea una espira rectangular, circular, que tiene una forma de un triángulo rectángulo, cualquier forma. Con tal de que sea un lazo cerrado, pueden determinar su momento dipolar magnético de la siguiente forma. Primero, vamos a determinar una línea perpendicular al área de la espira. Entonces, si este es el área de la espira, para este caso también tenemos el área de la espira. Entonces, trazamos una línea perpendicular. Voy a trazar las siguientes líneas. Espero que me resulte bien. Esas líneas son perpendiculares. Con fines didácticos lo voy a colocar así. Entonces, ahí he generado para el primer caso una línea perpendicular, de tal forma que acá tengo un ángulo de 90 grados con el plano del área de la espira. Ahora, para determinar el sentido, el vector momento dipolar magnético va a estar sobre esta línea perpendicular al área de la espira, pero puede ir hacia arriba o hacia abajo. Para determinar el sentido del vector, pueden utilizar la regla de la mano derecha o la regla de avance del tornillo de rosca derecha. ¿Recuerdan? La clase de ayer hemos dibujado un tornillo, ¿sí? Y hemos dicho, este tornillo lo haríamos girar en el sentido en el cual está circulando la corriente. En este caso, le hacemos girar así. En este sentido está circulando la corriente. Y el sentido de avance de este tornillo sería en este sentido. Si un tornillo de rosca derecha le hacen rotar en ese sentido, rotaría en ese sentido, en el sentido de circulación de la corriente. Entonces, este va a ser el sentido de mu. Entonces, para la gráfica que estoy analizando, para la espira, el momento dipolar magnético va a estar acá y sería esto. Mu. Ahora, para el segundo caso, nuevamente consideramos el área de la espira, esta es su área, trazamos una línea perpendicular, una línea perpendicular que atraviesa la espira. Con fines didácticos lo voy a dibujar de esta forma. Ahí está. Esta línea tiene que ser perpendicular al área de la espira. Aquí existe un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Ahora aplicamos la regla del sentido de avance del tornillo de rosca derecha. Para eso, yo dibujo acá mi tornillo. Nuevamente así. Ahora este tornillo le hago girar en el sentido de circulación de la corriente. Para este caso, ahora la corriente está circulando así. El sentido de avance de este tornillo de rosca derecha va a ser este. Y ese sería el sentido de mu. Entonces, para el caso que estoy analizando, el vector mu va a estar en este sentido. Entonces, para toda espira, tengo que determinar, primero, para calcular el momento dipolar magnético, para calcular el torque magnético, la dirección y sentido de mu, y luego aplicar el producto vectorial. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta este punto?
Entonces ya tenemos consultas. ¿Puedo continuar? Buenas tardes, Inge. Todo claro, Inge. Muchas gracias. Señorita, dígame. ¿Cómo puedo determinar el momento mínimo? El momento mínimo. Entonces, para aclarar ese concepto del momento mínimo, podemos realizar el siguiente análisis, ¿ya? Espero que al finalizar el siguiente análisis se pueda su compañera determinar el momento mínimo y el momento máximo, ¿ya? Para eso vamos a indicar lo siguiente. El torque magnético que se ejerce sobre una espira que se encuentra en una región de campo magnético es tal que siempre μ, el vector momento dipolar magnético, trata de orientarse con B y está dado por esta ecuación. Esta es la ecuación para calcular el momento magnético, la ecuación vectorial. Digamos que tenemos una espira de corriente en el cual la corriente está circulando en sentido antihorario. Entonces, ahora para aplicar esta ecuación, lo que tenemos que determinar primero es el momento, la dirección y sentido de μ. Entonces, para eso, calculamos, observamos el área de la espira. Esa sería el área. Trazamos una línea perpendicular al área de la espira. Entonces, esta sería el análisis que hemos realizado hace un momento. Volvemos a repetir, ¿no? Tenemos una línea perpendicular, ahí aproximadamente. Entonces, esta, con fines didácticos, lo voy a hacer de líneas punteadas. Esta también. Esa es la línea perpendicular. Aplicamos el concepto del tornillo de rosca derecha, el sentido de avance, y determinamos en este caso, como hace un momento lo hemos realizado, que el vector μ va a estar aquí. Tal que este vector μ está formando un ángulo θ con el vector campo magnético. Entonces, aquí tenemos θ y el ángulo. Acá lo que queremos indicar es lo siguiente. Este momento magnético tiene un valor tal que siempre trata de orientar μ con el vector B. En este caso, la espira rotaría en este sentido, ¿no? Empezaría a rotar así. W. Tratando de orientar μ con B, ¿no? El momento dipolar magnético siempre va a ser tal que va a tratar de orientar μ con B. Entonces, para esta ecuación calcularíamos el módulo. Entonces, el módulo del momento generado por la fuerza magnética sería igual a módulo de μ, es NIA, N-I-A, número de vueltas, corriente que circula en la espira por área, por módulo del campo magnético por seno de θ. Ese sería el valor. Ahora, para determinar el valor máximo y el valor mínimo, tenemos que considerar el ángulo θ, este valor. Si θ es igual a 90 grados, tendríamos el valor máximo. Aquí decimos, vamos a analizar dos casos. Si θ es igual a 90 grados, entonces vamos a tener torque magnético máximo, que sería igual a NIA por B. Y si θ es igual a 0 grados, vamos a tener el módulo del momento magnético mínimo, que sería igual a 0 newtons por metro. ¿Por qué? Cuando el ángulo es igual a 0 grados, seno de 0 grados va a ser igual a 0. Entonces, ahí tendríamos el momento mínimo y el momento máximo. Pero nosotros siempre tenemos que considerar que para determinar el sentido de rotación de una espira, vamos a considerar este concepto en el cual indicamos que el momento magnético es tal que
el momento dipolar magnético mu trata de orientarse con B. Tal vez para aclarar un poquito más este concepto, podemos realizar el siguiente análisis más, ¿no? Vamos a considerar unas líneas de campo magnético horizontales. Estas líneas horizontales, yo creo que es suficiente esas, y digamos que tenemos líneas de campo magnético que van de izquierda a derecha. Entonces, ahí tenemos esas líneas de campo magnético B. Y con fines didácticos tengo las siguientes espiras, ¿sí? Espero que se comprenda las gráficas que voy a realizar. Aquí tengo una espira en la cual la corriente sale de la parte superior e ingresa en la parte inferior. Así, ¿no? Y aquí tendría una línea que une a las espiras. Entonces, haremos la siguiente gráfica antes. En la parte superior sale, esto es la corriente. Entonces, el plano de la espira va a estar, sale de forma perpendicular para este primer caso, las líneas de campo magnético atraviesan el plano de la espira en forma perpendicular, de tal forma que aquí existe un ángulo de 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, aquí tendríamos el vector mu. La pregunta, ¿cuánto sería el momento magnético en este primer caso? Mu está en la misma dirección que el campo magnético. Es una espira que estamos viéndolo de forma transversal. Ahora ya no está en forma horizontal, sino en forma vertical. O sea, es esta vista, para los que no me están siguiendo, es esta misma vista donde el conductor está en forma horizontal, aquí. Esta vista transversal donde el conductor está en forma horizontal, pero ahora ya lo he puesto en forma vertical. Entonces, la pregunta, ¿cuánto sería el momento magnético en este primer caso? 0. 0 newtons por metro. Me quedo tranquilo con tal de que uno de sus compañeros me esté siguiendo bien. Aquí sería 0 newtons por metro. Ahora, si esta espira le hago girar un poquito más y lo dejo así, digamos, ahí. Ahora ya está rotado y la corriente en la parte superior está saliendo. Aquí es la corriente está entrando, esto es I. Entonces, en este caso, para determinar el momento dipolar magnético, primero el módulo, luego la dirección y sentido, diríamos, tenemos que trazar una línea perpendicular al área de la espira. Entonces, esa línea sería esta línea, ¿no? Perpendicular. Perdón, estamos medio... Es una línea para mí perpendicular, esa línea, aunque... Sí, una línea tal que aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Ahora, sobre esta línea perpendicular, el momento dipolar magnético, ¿qué sentido tendría? ¿Está bien si lo dibujo así? Por favor. Perpendicular al área. Pero el sentido, ¿está bien ese sentido? O sea, hacia arriba o hacia abajo, sobre esa línea, hacia arriba, ¿está bien? Sí. Ya. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cuál sería el sentido de rotación de esta espira? ¿Horario o antihorario? Hemos indicado hace un momento que el torque Antihorario, magnético... Inge. Digo, horario.
horario. Horario. Horario. Este va a ser el sentido de rotación. Sí, ¿Por qué? Porque aquí tenemos el ángulo entre los dos vectores, el ángulo θ, y el vector mu va a tratar de orientarse siempre con B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para aplicar esa ecuación tienen que considerar esos aspectos. Ya que el torque es una magnitud vectorial, tienen que conocer su módulo, dirección y sentido. El módulo, entonces, para este caso sería momento generado por la fuerza magnética, va a ser igual a módulo de n de mu, n i a, módulo del campo magnético por seno de θ. Esa ya sería la ecuación. Pero aprovecharemos esta gráfica para realizar un análisis de otra espira más. En este caso tenemos una espira donde aquí está saliendo la corriente y aquí está entrando. Perdón, un poco más grande voy a hacer, entrando. Corriente. Entonces, en este caso, tenemos que trazar una línea perpendicular al área de la espira. Entonces, esta sería esa línea perpendicular. Lo voy a realizar con líneas punteadas, de tal forma que aquí existe un ángulo de 90 grados. Aquí hay un ángulo de 90 grados. Ahora, con la regla del avance del tornillo de rosca derecha, determinamos que mu, para este caso, está aquí. Ustedes ya se los dejo de práctica. Entonces, para este caso, ¿cuál sería el sentido de rotación de esta espira? ¿Sentido horario o antihorario? Sentido de rotación. Sentido horario. Sentido horario, porque mu trata de orientarse con B siempre. Entonces, ¿Y el sentido sentido de antihorario? rotación, sentido horario sería este. Ahora, ¿cuál sería el módulo? El módulo del torque, aquí diríamos momento generado por la fuerza magnética, va a ser igual a módulo de mu, NIA, por módulo de B por seno de 90 grados, que sería igual a 1. Entonces, sería NIA por B. Y este sería el momento o el torque máximo. Tendríamos acá el torque mínimo. Y aquí tenemos un valor intermedio, que sería igual a NIAB por seno de θ. Y en el último caso tenemos el torque máximo. Entonces, esas son las características del torque magnético, que es fundamental para el análisis de máquinas eléctricas, como motores y generadores, en los cuales siempre se va a estar calculando el torque mecánico que genera el movimiento. Para terminar la clase de hoy, es bueno que estos datos tengan en sus apuntes, porque para los ejercicios que podemos plantear posteriormente en la siguiente clase necesitamos la masa del protón es igual a 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. La masa del electrón es igual a 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. La carga del electrón es igual a menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y la carga del protón es más 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. La relación entre la carga del protón y la carga del electrón es que la carga del protón es igual a menos la carga del electrón. Tienen cargas opuestas, pero el mismo valor, la carga del electrón y la carga del protón. La masa del protón es mucho mayor a la masa del electrón, ¿no? La masa del electrón es menor a la masa del protón. Entonces, esos datos para los ejercicios que van a posteriormente, yo
supongo que la siguiente semana ya va a haber auxiliar. Voy a intentar que ya por lo menos para el paralelo tengamos ya un auxiliar que venga a pasar clases. Van a necesitar, ¿no? También para algunas preguntas que en la siguiente clase yo voy a considerar. Esta sería la parte teórica del capítulo 1, hasta acá. Nos falta un concepto más, la fuerza de Lorentz, que se genera en una región de campo eléctrico y campo magnético, pero con el análisis de algunos ejemplos vamos a aclarar ese concepto. Entonces, para este capítulo, básicamente, las ecuaciones a considerar son las siguientes. La ecuación del torque magnético, esta ecuación, como vector, lo aplican en distintas situaciones. Vamos a mostrar cómo lo usamos. Aquí hemos analizado torque magnético durante toda esta última parte. Luego, la ecuación de la fuerza magnética. Voy a cambiar de color acá, me voy a poner rosadito. Este concepto de fuerza magnética sobre un conductor que transporta una corriente, pueden anotarlo en su formulario, y sus dos casos, caso 1 y caso 2, necesitan considerar. Luego, el concepto de fuerza sobre un conductor rectilíneo, fuerza magnética, esa ecuación lo anotan en su formulario, y la fuerza magnética sobre una partícula de carga Q que se mueve en una región de campo magnético. Son básicamente 4 ecuaciones que lo anotan en su formulario, por favor, y en la siguiente clase vamos a mostrar cómo usarlas en las ecuaciones, cómo lo aplicamos en ejercicios, ¿no? Cómo aplicamos estas ecuaciones en los ejercicios para la solución de problemas. Eso sería todo por la clase de hoy. Si tienen alguna consulta, podemos aclarar sus consultas. Alguna duda tal vez tuvieran alguno de ustedes. No me voy a enojar, hagan nomás sus preguntas, por favor. Y si no tuvieran preguntas, vamos a terminar la sesión. Preguntas. Está bien, gracias. No se preocupen, voy a enviar el PDF con los apuntes esta misma tarde, no se preocupen. ¿Ya? A las 6 de la tarde, porque ahí terminan mis actividades, ya voy a estar libre, en unos 15 minutos armo el PDF y les envío. Otra consulta. Gracias, Mauricio, por la participación. Está bien el chat. También yo voy a hacer la lectura de los mensajes que envíen. Si no tienen activo su micrófono, pueden enviar un mensaje. Voy a atender sus consultas. No se preocupen. ¿Ya? Gracias por participar en el chat. Susan, Mauricio, Alejandro, señorita Susan. Y también Mario, gracias por el enlace del código. Nos vemos el día a la siguiente semana, pero creo que la siguiente semana es feriado. Si es el feriado, nos vamos a ver a la siguiente semana nomás y vamos a buscar una clase de recuperación si nos falta el tiempo, ¿ya? Conforme vayamos avanzando la materia. Entonces, si no hay consultas, tenemos código de Classroom.